Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el triunfo de River 1-0 sobre el Pachuca en el segundo amistoso de pretemporada, y además vamos a estar contando un poco si a River le sirvió en general esta preparación, porque la imagen que queda desde afuera es que estos días en los Estados Unidos fueron bastante negativos. Vamos a estar repasando cuáles fueron estos aspectos no positivos y cuáles sí fueron las cosas buenas, aunque en general parece que el balance da más cosas en contra que a favor. Falta una semana para el arranque de la competencia oficial, todavía no han llegado los refuerzos. De Michelis ha pedido incorporaciones, me parece que debería hasta hacerlo un poco más público, exigirle a los dirigentes que traigan al menos 2 jugadores como para que el equipo levante el nivel, porque se nota la falta de jerarquía en algunas posiciones. Después está claro que no hay que incorporar por incorporar, pero en algunos lugares a River le van a faltar futbolistas y en otro claramente hay algunos que no están a la altura según lo que mostraron hasta el momento. Por eso mismo me parece que esta semana será clave para el futuro del equipo. Haciendo un poco el repaso en limpio, vamos a hablar del partido ante el Pachuca, de las cosas positivas y negativas que tuvo esta pretemporada y, claro está, de los refuerzos que podrían llegar antes del arranque de la competencia oficial. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del amistoso ante el equipo mexicano. La realidad es que no hubo grandes aspectos buenos por el lado de los futbolistas de River, ni a nivel individual ni tampoco en términos colectivos. Me parece que el mejor, al igual que en el partido ante Rayados, terminó siendo Ezequiel Barco. Lo poco que genera River en ofensiva, y eso es lo más preocupante. El Millonario pasó de generar en los últimos 2 partidos del 2023 en ambos compromisos ante Rosario Central alrededor de 25 ocasiones claras de gol sumadas entre ambos cotejos, a generar alrededor de 5 o 6 entre los partidos frente a estos 2 conjuntos mexicanos. Es cierto que son duelos de pretemporada, que los jugadores regresan después de las vacaciones, pero mínimamente uno ya va viendo cuáles van a ser los futbolistas más indispensables para el River de este 2024. Y la realidad es que, salvo por Barco, hoy no jugó bien Colidio, que sí lo había hecho contra Rayados, pero con la excepción de Barco y con el ingreso de Mastantuono en el segundo tiempo, que también tuvo algunas cosas interesantes, después poco y nada. Borja tuvo 2 situaciones y una la mandó a guardar, eso significa que River ganó el partido 1-0, y después un buen nivel en el arco de Franco Armani, respondiendo muy bien en las 2 oportunidades en las que tuvo que aparecer. Después, el resto, está claro que ninguno se puede decir que tuvo un partido desastroso. Pero en River no se trata de no tener partidos malos, sino que hay que tener partidos muy buenos. No sirve ser irregular. El ingreso de Aliendro en el segundo tiempo también se puede destacar como algo positivo, porque le da algo de equilibrio al centro del campo de juego. Es cierto que River en la segunda etapa, salvo por el gol de Borja, que viene por un fallo de un defensor de Pachuca y una buena definición del delantero colombiano, no hubo más situaciones. La mayoría fueron del elenco mexicano, sin ser verdaderamente tampoco muy peligrosas, porque River terminó ganando 1-0, quizás lo más justo terminaría siendo un empate, pero en definitiva River se termina llevando un triunfo que puede llegar a venir bien en cuanto al anímico, pero fuera de eso, la realidad es que no terminó siendo un buen partido de River. Más allá también de que las condiciones no ayudaban absolutamente para nada. Estamos hablando de un cotejo que se jugó con menos 2 grados de sensación térmica en un invierno muy fuerte en la ciudad de Dallas, en los Estados Unidos, un campo de juego que claramente estaba preparado para recibir partidos de fútbol americano. Se veían los límites de otro deporte y los del fútbol prácticamente no se notaban. Aquellos que estábamos viendo el partido por televisión no sabíamos en algunos momentos dónde empezaba, por ejemplo, el área grande y en dónde terminaba la misma, por lo que no se pueden llegar a generar tantas conclusiones. Pero ya no hay más compromisos, no hay ningún encuentro más, y por eso ahora lo que queda es el próximo domingo 28 de enero jugar contra Argentinos Juniors en el Estadio Monumental. Esperemos que el equipo muestre otra cara con su gente en Núñez y de esta manera pueda arrancar bien la competición local. Por lo pronto, si nos guiamos por los 2 amistosos, River
no debería generar muchas esperanzas, aunque está claro, y esto también sucedía en la época de Marcelo Gallardo, las pretemporadas siempre le costaron a River y por eso mismo nunca se sacaron resultados verdaderamente espectaculares. Lo más positivo tiene que ver con que los futbolistas vayan agarrando ritmo futbolístico, pero me parece que hubo alguna planificación que no salió bien y por eso la pretemporada termina siendo más negativa que positiva. Vamos a comenzar con los aspectos positivos que dejó esta pretemporada en general, no hablando del partido frente a Pachuca, porque la realidad es que son menos los positivos que los negativos, por lo que me parece apropiado empezar de esta manera. Lo mejor tiene que ver con la inclusión de los juveniles. La realidad es que ya de por sí, con Agustín Ruberto jugando 90 minutos en el partido contra Rayados de Monterrey, eso ya deja un precedente de que De Michelis está dispuesto a, cuando no esté Borja como titular, a poner al chico de 18 años. Y eso es muy pero muy bueno, sobre todo porque jugó contra rivales más grandes. Hay que tener en cuenta que muchos de estos juveniles únicamente se han enfrentado a lo largo de su corta trayectoria en divisiones menores contra chicos de su edad. Nunca se habían visto las caras contra jugadores de más de 25 años, la mayoría de ellos, por lo que esta pretemporada le sirvió bastante a algunos de estos futbolistas como para empezar a tener rodaje y otra clase de roce, porque eso termina siendo lo que más le cuesta a estos chicos. Buen ingreso de Mastantuono en los dos partidos, buena entrada de Subiabre en el primero de los amistosos, también buena participación de Zavala en el equipo contra Rayados y futbolísticamente hablando nos tenemos que detener ahí. El mejor sacando a los juveniles en los dos partidos, a mi entender, terminó siendo Ezequiel Barco, como ya lo mencioné antes, el futbolista que del 11 titular más esperanza genera, sobre todo porque es el único, junto con Colidio, que se puede sacar un rival de encima. A River claramente le faltan esos futbolistas que puedan dar una marcha más de mitad de cancha para adelante. Con la salida de Nicolás de la Cruz, claramente el plantel perdió a un jugador de una jerarquía indispensable para intentar llegar al área rival, ya sea con o sin la pelota, y por eso mismo me parece que River debería estar tratando de contratar refuerzos, pero de eso vamos a estar hablando un poco más adelante. En cuanto a otros aspectos positivos, la realidad es que no hay más. Y no es porque estoy siendo muy exigente, porque si quiero recalcar el partido que hizo Armani, la realidad es que eso no es un punto positivo de la pretemporada. Armani en general tuvo un 2023 un tanto irregular, pero sabemos que cuando está bien es un arquero con muchísima solvencia. El gol de Borja tampoco me parece para destacar, ya que esperamos que el colombiano pueda convertir muchos goles. No es algo nuevo, algo que se haya mejorado en base a esta pretemporada. Por eso me parece que en general el equipo no ha conseguido lo que se pretendía antes de comenzar la misma. Ya de por sí la presión alta, que es un punto que a mí me había gustado en los primeros 15 minutos del partido contra Rayados, únicamente duró eso, los primeros 15-20 minutos del primer amistoso. Nunca en ese partido, ni tampoco nunca durante el segundo cotejo, se vio eso, por eso no puedo ponerlo como un punto positivo. Solidez defensiva en general no hubo, me parece que más que por el bajo nivel de los jugadores, eso tiene que ver con la falta de equilibrio que hay en la mitad de la cancha, y por eso mismo no se pueden resaltar más puntos positivos. Y para lo negativo tenemos una lista bastante extensa. Para empezar, la planificación no de la pretemporada en sí, sino del lugar donde se disputaron los amistosos. Si vos vas a hacer la preparación en el estado de Florida, donde la temperatura varía entre los 15 y 20 grados, y después para jugar los dos cotejos amistosos te vas a otro lugar de Estados Unidos, donde la temperatura está por debajo de los 0 grados, y la realidad es que es algo que no se entiende, porque en definitiva se sabe que en algunos lugares de Estados Unidos hace mucho más frío que en otros. Y además ahora los futbolistas tienen que regresar a la Argentina y uno supone que en el medio del duelo frente a Argentinos Juniors va a ser entre 25 y 35 grados. Obviamente no tengo acá mismo el pronóstico para saber cuál va a ser la temperatura el próximo domingo, pero estamos en verano en Argentina, por lo que la temperatura va a cambiar muchísimo. Y si bien no estoy cuestionando el lugar de la pretemporada, sí estoy cuestionando la manera en la cual se terminaron cerrando estos amistosos, ni que hablar del estadio donde se jugó el segundo partido. Pésimo campo de juego, y ya de por sí que no se modifique el césped para que se dispute un partido de fútbol y no que queden todas las líneas de cuando se jugaban los cotejos de fútbol americano, por lo menos parece un tanto vergonzoso.
Y metiéndonos ahora en lo que tiene que ver con lo futbolístico, en cuanto a los futbolistas de los cuales esperamos más, no se han visto, la verdad, cosas positivas. Es cierto, y lo repito, no vamos a juzgar a algunos jugadores por estos partidos de pretemporada. A los que estamos jugando los juzgamos por lo que hicieron durante el año pasado, básicamente, porque yo no estoy diciendo que Herrera no tiene que seguir en River y encima metió un gol contra Rayados. No es que el rendimiento de Herrera en estos dos partidos fue pésimo y por eso no tiene que seguir en River por estos dos partidos. No tendría que seguir por lo que hizo en los años anteriores. Lo mismo para Palavecino, cuyo ciclo en el club está prácticamente terminado. Ya de por sí le quitan el lugar a los juveniles, y bien es cierto que dejar salir a Herrera ahora con la lesión de Simón sería bastante extraño porque ya de por sí no hay un lateral derecho, pero en general los jugadores de los cuales se esperaba un poco más siguen sin demostrar que están adaptados para ponerse la camiseta de River. Y después el tema de las lesiones, que obviamente eso no es excluyente tampoco del lugar donde se hace la pretemporada. Suelen haber lesiones en las previas de los torneos, sin embargo las que tuvo River son bastante graves. Todavía falta saber cuál es la lesión del pibe Tobías Leiva, ojalá no sea nada, pero por el golpe que sufrió en su rodilla y por el llanto que se vio a través de la TV del propio jugador cuando se retiraba del estadio, uno no cree que sea simplemente un golpe. Esperemos que no sea algo muy grave como lo que le sucedió al Piti Martínez, rotura de ligamentos entre 6 y 8 meses afuera. Simón tuvo una fractura en una de sus manos, 2 meses afuera. Manuel Lanzini parece que tiene un desgarro, y teniendo en cuenta que los primeros 6 partidos se juegan en un lapso de 21 días, estamos hablando de que Lanzini se perdería casi la mitad del torneo. Otro más que estaría afuera, si bien falta la confirmación, y por eso mismo hay muchísimos más aspectos negativos que positivos que nos dejó esta pretemporada. Y vamos ahora a hablar de los refuerzos. En imagen están viendo a Luciano Rodríguez, el futbolista uruguayo cuyo pase pertenece al Liverpool de Uruguay, y lo pongo a él en pantalla básicamente porque es el único jugador por el cual estaría negociando River en este momento. Y sorprende ya en definitiva que la dirigencia deje pasar este mercado de pases. Es verdad que en los últimos 2 recesos se trajeron muchos jugadores, pero hay que tener en cuenta que se fueron muchísimos futbolistas en este mercado. Y si bien es cierto que hay que dejarle el lugar a algunos juveniles, nadie está diciendo que River tenía que traer 7 u 8 refuerzos. Estamos hablando de 3 o 4 que sean buenos para jerarquizar el plantel, sumar a los juveniles y dejar ir a algunos que lamentablemente, como mencioné recién, su ciclo en el club ya está totalmente acabado. Con algunos lo hicieron bien porque dejaron ir a Matías Suárez, a Zuculini, a Maidana, a Mamana. Yo con Enzo tengo otra opinión, me parece que no debería haberse ido, pero ya es un caso totalmente aparte y se decidió irse por su cuenta. River tiene que buscar la manera de reemplazar a un jugador de 37 años, me parece que tiene que estar a la altura para buscar un refuerzo que pueda ocupar el lugar de Enzo, y por eso mismo hay que ver qué es lo que sucede en el transcurso de esta semana. El mercado en Argentina va a cerrar durante el próximo fin de semana, no sé exactamente qué día ni a qué horario, pero River podría cerrar incorporaciones en estos próximos días. La realidad es que no queda mucho tiempo. Luciano Rodríguez sería el delantero escogido, tiene tan solo 20 años, no deja de ser un juvenil, pero que ya ha disputado el Mundial Sub-20, que ha convertido el gol para que Uruguay salga campeón de esa competencia frente a Italia en el campeonato disputado en Argentina a mediados del año pasado. En cuanto al aspecto positivo, obviamente es un jugador que a futuro puede brindarle mucho a River porque es una de las grandes joyas no solo del fútbol uruguayo sino también del fútbol sudamericano. Otro aspecto positivo es que River tiene una muy buena relación con Liverpool de Uruguay, porque ya en su momento, cuando tuvieron que negociar por Nicolás de la Cruz, siempre las charlas se llevaron a cabo en buenos términos y nunca hubo ningún inconveniente. En cuanto a lo negativo, 2 cuestiones. La primera es que River tiene competidores directos. El Vasco da Gama de Brasil y el Feyenoord de los Países Bajos estarían interesados en contratar al futbolista. En ese caso habría que ver qué es lo que opina el propio jugador. Y el otro punto negativo tiene que ver con que Luciano Rodríguez está jugando el preolímpico en Venezuela, lo que quiere decir que, más allá de contratar a este futbolista, River lo perdería en las primeras 5 o 6 jornadas, puede ser un poco menos si es que Uruguay queda eliminado en la primera fase del torneo. La realidad es que River estaría dispuesto a realizar un ofrecimiento por el 50% de la ficha, alrededor de $5 millones, y de esa manera contratar a un jugador del cual se puede esperar mucho, pero que no deja de ser una apuesta. Me parece que River debería reforzarse como para ganar la Copa Libertadores en este momento, sabiendo que hay otro mercado a mitad de año. Si bien para que ese periodo de transferencias importe, el equipo tiene que clasificar a los octavos de final,
La realidad es que el mercado es muy distinto a mediados del 2024, es más prolongado de lo que fue el año pasado y no se va a dar en medio de los octavos de final como sucedió en el 2023. River va a tener aproximadamente 2 meses desde el último partido de la fase de grupos hasta el comienzo de los octavos de final, repito, si es que clasifica, para contratar jugadores, y a lo mejor la dirigencia está pensando en incorporar futbolistas en esa época. Para mí sigue siendo arriesgado porque es mucho más fácil que un jugador venga ahora, se adapte en estos primeros 6 meses en una competencia un poco más ligera y después ya cuando tenga que afrontar la segunda parte del año con las fases finales de la Copa ya esté totalmente adaptado al club. En cambio, si llega a mitad de año, lo más probable es que su primer partido sea en los octavos de final de la Copa Libertadores y sería bastante ilógico meterle una presión como para que en ese primer partido tenga que rendir al 100%. Para cerrar y hacer un breve resumen de lo que hablé en el video, está claro que el partido ante Pachuca no tiene puntos positivos en general. Por eso mismo me parece que hay que olvidarse del encuentro en sí y ponernos ya a pensar en lo que viene, que el plantel regrese a la Argentina, que entrene toda la semana de la manera en la cual debía entrenarse en la pretemporada y que a partir de eso pueda obtener un buen resultado en el primer cotejo frente a Argentinos Juniors el próximo domingo en el Estadio Monumental. Está claro y más allá, y lo repito, que para mí River necesita como mínimo 3 refuerzos de jerarquía para lo que es el torneo argentino. Al Millonario le debería alcanzar como le alcanzó el año pasado, más allá de que ya no tiene, por ejemplo, a De la Cruz y a Enzo Pérez. La realidad es que River tiene para no solamente pelear, sino para ganar la Copa de la Liga y la Liga Profesional sin ningún tipo de inconveniente. Pero la realidad es que también me parece que un equipo como River debería prepararse para ganar la Copa Libertadores, sabiendo que tampoco hay tantos competidores. En un año donde no la juega Boca y donde la final podría ser en el Monumental, River tendría que traer refuerzos de primer nivel. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.